Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Estamos desarrollando una jornada apasionante con el tema relacionado justamente con la belleza, la higiene, la limpieza, la purificación, la belleza desde el punto de vista físico, según los textos que hemos leído tanto para mujeres como para varones, pero de igual manera la importancia de nuestra belleza interior, la belleza espiritual, entre otras cosas relacionadas con la obediencia, la integridad, los valores en términos genéricos en la humanidad. Hoy vamos a desarrollar una jornada con respecto al tema de la vida en el contorno de la comunidad egipcia, el pueblo egipcio. Recordemos que el pueblo de Israel durante por lo menos 210 años vivió en una condición de servidumbre dentro de la cultura egipcia. Por lo tanto, 210 años significa que en gran manera el pueblo de Israel vio y probablemente participó de muchas de las culturas y de las tradiciones. No en el sentido griego, no en el sentido helenista, no en el sentido de la asimilación, pero por supuesto ellos conocían del gran perfil que tenía los egipcios respecto al cuidado del cuerpo, entre otras cosas. Así es que vamos a ver algunos conceptos básicos respecto, repito, al tema de la comunidad o a la nación del faraón, el tiempo de los egipcios. Vamos a ir un momento al segundo libro a Corintios, por favor acompáñeme. Papel y lápiz, todos con su Biblia, por favor. Consideremos los textos que vamos a tratar y por favor les pido de manera especial, léalos conmigo para que podamos hacer claridad al texto que estamos desarrollando. Segundo libro a Corintios, vamos a tomar como principio el capítulo 7 para leer un texto refiriéndonos a lo que es la higiene. Ayer hablamos algunos conceptos básicos sobre cómo Hashem estableció la higiene para el pueblo de Israel, determinó una serie de normatividad con respecto a la salud y a la higiene. Capítulo 7, segundo libro a Corintios dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Adonai. Vamos a repetir el texto porque sobre esto tenemos que tratar. Si vamos a hablar de belleza, no es solamente lo exterior. Tenemos que hablar de belleza y aún tratándose de lo exterior desde el punto de vista del espíritu, del corazón, del alma, de nuestra relación y nuestra comunicación, nuestra intimidad con Hashem. Segundo libro a Corintios, capítulo 7, verso 1 dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Por favor, toda contaminación de carne. Podríamos ocuparnos de este verso un buen tiempo. Contaminación de carne, hablemos de lo que está sucediendo justamente hoy en el tiempo del siglo XXI. Para este tiempo notaremos que la carne está contaminada con alimentación, está contaminada con el aire que respiramos, un aire bastante polusivo, bastante contaminado, y aparte de eso, todo tipo de perversión, no solamente en ingerir bebidas alcohólicas, absorber todo tipo de drogas alucinógenas y demás,
Pero no solamente esto, sino la situación de género que estamos viviendo para el siglo XXI, esta situación que afecta grandemente a la juventud y que por supuesto está haciendo un gravísimo daño en general a la familia y particularmente a las comunidades, a las naciones. Esta contaminación de la carne que para nada aprovecha, y del espíritu, por favor, si estamos vinculados ante una situación del mundo, sabemos perfectamente que no podemos estar conectados con el mundo según su pensamiento o sus filosofías, sino que evidentemente debemos maniobrar nuestra vida conforme a lo que la Kadosh Torah así nos enseña, perfeccionando la santidad en el temor de Hashem, en el temor de Hashem. Es tan hermosa la Torah, la palabra que nos enseña incluso cómo alimentarnos, además de las comidas kosher, cómo alimentarnos, cuándo y no comer ciertos tipos de alimentos, de carnes, aún de bebidas, que pues para nada edifican. Así es que este principio nos lleva a lo que Adonai quiere para su pueblo. Quiere que su pueblo disfrute de una buena salud, quiere que su pueblo tenga una vida provechosa, una vida saludable, una vida de años. Pues sabemos que todos igual algún día vamos a partir, algún día todos dormiremos, pero no es lo mismo, hermano, cuando personas hoy de edades muy jóvenes, entre 30 y 40 años, mueren víctimas de situaciones crónicas de salud por una mala alimentación, por excesos de drogas o por excesos de alcohol, entre otras cosas, por excesos de la carnalidad del hombre. Entonces, vemos que la palabra, hallamos en ella una invitación permanente. Dice la palabra: observe tu corazón mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te serán añadidos. Esto nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 3, versos 1 y 2. Así es que las normas de higiene y las normas de salud que Adonai le entregó a toda la nación de Israel son precisamente una muestra, una señal, si puedo usar esa palabra, del amor de Hashem para con su pueblo, para con su creación. Y por lo tanto, el pueblo de Israel está sujeto a una obediencia. Por favor, dígalo conmigo. Estamos sujetos a una obediencia. Obediencia. En la obediencia del pueblo de Israel al propósito de Hashem está la bendición. Está la bendición. Ahora, vemos que la mayoría de todas estas señales que Hashem nos entrega y estas normas tienen un sentido práctico y un sentido común. Es decir, que no cuesta mucho realmente obedecerlas, que no es que tengamos que hacer un gran sacrificio cuando, por ejemplo, se nos dice abstenernos de consumir comidas inmundas, entre ellas el cerdo, el camarón y otros tipos de alimentación. Es un asunto de tomar una responsabilidad, Nosotros, los que somos de origen colombiano y para quienes me acompañan aquí en la programación de origen colombiano, sabemos que dentro de nuestros platos típicos, no solamente en Colombia, en todos los países, tenemos platos típicos de cada región, que además de ser exquisitos y de ser de gran alimento también, podríamos decir, pues muchos de los platos típicos nuestros son acompañados de la preparación de alimentos que no son kosher, que están preparados con comida no apropiada y no establecida bíblicamente. En el caso de Colombia, para quienes gustan el plato típico colombiano, como es la bandeja paisa. Una bandeja paisa, yo he tenido oportunidad de compartir con hermanos de diferentes naciones, México, Guatemala, Costa Rica, Honduras, entre otros puntos, Salvador y demás, y muchos de ellos me dicen: pastor, acompáñeme, yo quiero conocer la bandeja paisa, quiero probar ese plato, me han hablado mucho de la bandeja paisa. Pero cuando, como creyentes en Torah y conocedores de las normas de higiene y de salud establecidas por la palabra, sabemos que este plato está acompañado de elementos como el chicharrón, longaniza, rellena, entre otras cosas. Entonces, pues si retiramos de ese plato tan especial varios de estos productos, pues finalmente vamos a tener un plato de arroz y frijoles básicamente. La arepita y el aguacate y todo lo demás se tiene que eliminar.
Entonces tenemos que ser selectivos. Entonces, conclusión, pues ya sabemos que ese tipo de alimentos no vamos a consumir. Ahora, sabemos, mis amados hermanos, que el pueblo egipcio adolecía de muchas enfermedades que sufría su pueblo, obviamente, entre otras, por el consumo de agua, que básicamente sabemos que el agua que se utilizaba era el agua que tenía como origen el río Nilo. Y pues el río Nilo no solamente era agua de consumo, el río Nilo a su vez también era agua de comercio, agua de todo tipo de actividades, y eso traía letales consecuencias gravísimas para el pueblo. El libro de Devarim, en el capítulo 7 y en el verso 12, vamos, léalo conmigo, dice por favor, bendiciones de la obediencia. Dice la palabra, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Adonai tu Elohim te guardará para contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Es decir, que cuando hablamos de belleza, cuando hablamos de higiene, cuando hablamos de salud, todo está acompañado a partir de la obediencia en cuanto a lo que consumimos y en cuanto a lo que obviamente hacemos. Por eso este texto de segundo libro a Corintios capítulo 7:1 es tan profundo y tan extraordinario, porque nos habla de todo lo que afecta la situación del hombre, es en especial la carnalidad en cuanto a comemos, bebemos o hacemos. Todo esto tiene esa situación. Ahora, en la actualidad, por supuesto, el mundo vive una serie de contaminación a través de muchas circunstancias de vicios y de comercio engrandecido con comidas, repito, y bebidas que no corresponden a lo adecuado que el hombre tiene que consumir. No solamente el tabaco, el alcohol, las drogas, sino que todo esto trae consigo una manera de afligir el cuerpo, de afligir la mente, de afligir el espíritu y de traer todo tipo de complicaciones de carácter familiar, de carácter físico y por supuesto que afectan la belleza. No es extraño para nosotros hoy ver cómo algunos, en el caso por ejemplo de presentadores en la televisión o actores o ministros o gobernantes que los podíamos ver en su juventud cuando eran relativamente sanos, saludables, y repentinamente empiezan a ingerir bebidas alcohólicas, drogas o contaminación del mundo, y al verlo en algún tiempo, nos encontramos con personas total y absolutamente cambiadas, destrozadas físicamente, y seguramente no voy a dar un ejemplo en particular de alguien, pero usted recordará cómo aquí en internet vemos con frecuencia jóvenes de cine, a grandes estrellas del cine que cuando fueron niños como actores de cine, esos pequeños niños que se veía un futuro inmenso en ellos, laboral, profesionalmente, y repentinamente 20 años o 30 años después vemos a ese pequeño joven o a ese adolescente y notaremos que el consumo de alcohol, drogas y otras perversiones del mundo los llevó a ser personas total y absolutamente enfermos, es la palabra, no puedo usar otra palabra, enfermos absolutamente. Y ese galán del cine, ese galán, esa estrella, esa belleza de hombre o de mujer del cine, esta contaminación de su carne los llevó a perder absolutamente la belleza que en algún momento podían tener. Por lo tanto, es importante recordar, vamos a ir un momento al libro de Marcos en el capítulo 12, recordar, y permítame que lo repita, la obediencia, mantenernos obediente a lo que Hashem dispone para nosotros respecto de nuestra salud, de nuestra higiene y por supuesto de nuestros cuerpos. En el libro de Marcos, en el capítulo 12 y en el verso 28 en adelante dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es.
Shema Israel. Y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Por qué hago injerencia sobre este texto de Marcos capítulo 12, particularmente el verso 30 y el verso 31? Mi amado hermano, porque así como amamos a otras personas en nuestro entorno, esposa, hijos, familia, amigos, hermanos en la fe, cuán importante es aprender a amarnos a sí mismo. Amarnos de manera personal, a mí mismo. Por favor, dígaselo. Tengo que aprender a amarme. Hay gente que no se ama a sí mismo. Y cuando hablo de amarse a sí mismo, no me refiero al narcisismo de mirarse al espejo 24 horas del día y considerarse más bello o menos bello o querer ser más bello. Por favor, quiero referirme a amarse en el sentido de cuidar nuestro cuerpo, cuidar de lo que nos alimentamos, cuidar de lo que escuchamos, cuidar de lo que vemos, cuidar nuestro cuerpo. La belleza, entonces, más que física, empezamos a notar cuán importante una belleza interior, que esa belleza interior viene a través de la obediencia, el cumplimiento de las ordenanzas y desde el punto de vista espiritual, moral, entonces nos daremos cuenta cómo se produce esa pureza en nuestro pensamiento, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces la Biblia cuando nos aconseja de limpiarnos de toda carne y de toda contaminación? Pero además resalta el texto y nos dice que es importante limpiarnos en el espíritu cuando entramos a ese tiempo de teshuvá, de arrepentimiento, no de remordimiento, de arrepentimiento. Cuando entramos al tiempo de tikkun, de corrección, cuando tenemos los tiempos de ayuno, ¿saben? La pastora Pili Hashem ha permitido y le ha entregado a ella durante años varios modelos respecto al ayuno, ayunos, y hay muchos de ustedes, amados hermanos, que han sido parte activa de esos ayunos y ustedes saben cuán grandioso han sido estos ayunos, cuán grandes bendiciones Hashem ha traído a su vida. ¿Por qué? Porque estamos pasando por un proceso de limpieza. Estamos manejando nuestro cuerpo, disipulándolo, formateándolo, si me permiten usar la expresión, frente a las debilidades, a la carnalidad, al anhelo, al deseo carnal en la alimentación y en otros aspectos. Sí podemos, evidentemente, superar esta situación. Por lo tanto, Hashem nos hace incidencia poderosa en que requerimos que para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para la belleza, hablando del tema de semana de belleza, necesitamos tener un espíritu saludable, un espíritu establecido en el propósito de Hashem. Por eso la limpieza es tan importante. Y aquí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 7, veamos por favor, en el capítulo 7 del libro de Marcos, en el capítulo 7, verso 18, dice, Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis lo que de fuera que entra? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, observen esto, hermanos. ¿Cuántas cosas contaminan el cuerpo? No solamente los alimentos, sino también todo aquello que escuchamos, que vemos, que aunque respiramos, afectan y contaminan nuestro cuerpo. Por lo tanto, la Biblia nos da razones suficientes y establecidas para que podamos vivir en observancia conforme a los mandamientos y que estos mandamientos de ninguna manera sean una carga. Hermanos, una carga. Cuando hacemos los programas de ayuno en Israel Casa Integral, es impresionante cuántas personas se inscriben para participar de ayunos. Particularmente se inscriben un gran número de mujeres, en su mayoría mujeres, el 90% mujeres, a veces un 10% o menos varones.
Pero es interesante cómo estas mujeres hermanas, cuando han desarrollado sus ayunos y han pasado por ese proceso de limpieza en muchos aspectos, en muchas formas de ayuno, pues cuando presentan su testimonio manifiestan la grandeza de lo que Hashem está haciendo en su vida, en su familia, en su entorno. Al igual cuando los varones hemos tenido esa oportunidad gloriosa de ayunar y escucho los testimonios de muchos de estos varones, cuán grande es lo que Hashem está haciendo, enseñándonos, informándonos y estableciéndonos en un tiempo de limpieza. El libro de Miqueas, en el capítulo 6 y en el verso 8 dice: ¿y qué es lo que Adonai está pidiendo vuelta de ti, sino ejercer justicia y amar la bondad y ser modesto al andar con Hashem? Esta es una petición muy razonable que Hashem nos hace a cada uno de nosotros. Él quiere que sirvamos obedientemente. Quiere que estemos apartados de todo aquello que contamina nuestra mente o contamina nuestro cuerpo. Y por lo tanto, la manera como podemos hacerlo es sabiendo que al pasar por este proceso de obediencia, tendremos una vida de shalom, tendremos una vida de armonía, tendremos una vida, si puedo decirlo, feliz. Ahora, la felicidad es algo que tendríamos también que tomar un tiempo para explicar la felicidad, porque a veces tenemos y aún así no somos felices. Y tal vez es porque no hemos aprendido el verdadero concepto de lo que es la felicidad. Pero para concluir el contexto, cuando tenemos la vida, la salud, el hogar, la familia, el ministerio, esta relación con Hashem, que la luz de Hashem nos alumbra y nos dirige, cuán felicidad y cuán gozo tenemos en nuestro corazón. El libro de los Salmos, vamos un momento al libro de los Salmos, en el capítulo 40, libro de los Salmos en el capítulo 40, y vamos a tomar el verso 8. Dice la palabra: al hacer tu voluntad, Hashem, me he agradado y tu Torah está en medio de mi corazón. Cuando tu Torah está en medio de mi corazón, me agrado, porque sé que todo cuanto sucede y todo cuanto hago viene y proviene y depende de tu buena, perfecta y agradable voluntad. Así es que en este orden de ideas, amados hermanos, vamos a hacer nuestro primer corte, una pausa, y regresamos en unos segundos. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen: el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Bien, mis amados, continuemos un poco nuestro tema enfocándonos en el contexto del pueblo egipcio. Y vimos cómo en la historia los egipcios nos dejaron un legado, si puedo decir, con respecto al tema de los maquillajes y al tema especialmente de los cosméticos que hasta el tiempo de hoy y desde los tiempos bíblicos se utilizan. Cuando veíamos el parashá en la vida de José, la historia de José, recordemos que sucede un evento muy interesante cuando los hermanos de José están frente a él y definitivamente no le reconocen. No lo reconocen como José, aquel jovencito que algún día vendieron en el camino a Egipto. No lo reconocen. Obviamente para aquel momento José habla el idioma egipcio. De hecho se comunica con sus hermanos a través de un intérprete en arameo o en hebreo. Y es interesante, y siempre me pregunto, ¿cómo es posible que los hermanos nunca le reconocieron? Pero en lo más mínimo, es decir, no había una mínima fracción de su cuerpo, de su mirada, de su entorno que ellos pudiesen decir: wow, este faraón o este gobernante tiene ligeramente, por lo menos, un parecido a nuestro hermano. ¿Por qué se ocurre esta situación? Básicamente es una buena pregunta. ¿Por qué se ocurre esta situación? Evidentemente los hombres del pueblo egipcio
y seguramente hemos visto muchas películas al respecto, pues tienen la característica de limpiar sus cuerpos completamente. Creo que ya lo habíamos explicado esta semana. De pies a cabeza se rasuran absolutamente todo el cuerpo. A su vez, utilizan muchos maquillajes que les permiten tener formas formas en su rostro, etc. Evidentemente José, en su manera de vestir, en su manera de maquillarse, pues evidentemente era prácticamente imposible que sus hermanos le reconocieran. Probablemente sus hermanos tampoco estaban muy identificados o conocían de una cultura como la de los egipcios, de tal manera que para ellos ver a los egipcios por primera vez, pues seguramente que era algo extremadamente extraño para ellos, acostumbrados a usar barbas exuberantes, al sol, al frío, a la lluvia, expuestos durante todo el tiempo, sus maneras de dormir en carpas en los campos, sus trabajos en la ganadería, en el pastorado de ovejas, es decir, su estilo y su cultura eran otra cosa. Por lo tanto, el pueblo egipcio sí tenía una gran participación frente a estos aspectos de carácter cosmetológico. Y todo nos indica, mis amados hermanos, que desde los tiempos más remotos en la historia, las mujeres y aún los hombres egipcios se preocupaban de manera muy detallada por mantener sus cuerpos físicamente muy bien determinados, muy bien presentados, luciéndolos con mucha elegancia para mostrar su belleza. En cambio, vemos cómo en las investigaciones que se hacen, los arqueólogos han encontrado dentro de todas las pinturas y aún en las tumbas, han encontrado vestigios y muestras de cómo en la antigüedad estos pueblos se ocupaban extraordinariamente de asuntos cosméticos y para ellos era un proceso de vida habitual, particularmente los pueblos de Mesopotamia y en especial Egipto. Por ejemplo, los ojos excesivamente maquillados en forma de almendra, que como se puede ver en muchas de estas figuras o pinturas que se han encontrado en muchas de las excavaciones, en las tumbas y en tantas cuevas que todos conocemos en el sistema de la arqueología. Ahora, la Biblia también nos revela que una de las hijas de Job, particularmente, era Keren Apuk. Keren Apuk en hebreo significa cuerno de la pintura. Cuerno de la pintura, de ojos, negra. Es decir, un recipiente o caja para guardar cosméticos. Un recipiente o caja para guardar cosméticos. Algo así, creo que como lo que conocemos hoy, que utilizan las mujeres. Bueno, yo no sé si todas las mujeres, y yo no sé si lo utilizarán todavía hoy, pero lo que llamábamos como un neceser, en el que las mujeres llevan allí todos sus utensilios de maquillaje. Bueno, ya desde el tiempo, repito, de egipcio ya existía. Y vemos cómo este recipiente era utilizado para guardar todo tipo de cosméticos de la época, también llamado kohl o maquillaje de ojos. Puede que el nombre se aludiese a la belleza de esta muchacha, de la hija de Job, pero también es prueba de que los cosméticos ya desde aquel entonces eran parte útil de la vida, tanto de mujeres como de hombres, y entonces se transportaban consigo de un lugar a otro. Resulta entonces muy interesante que las referencias bíblicas a la coloración de los ojos siempre estén relacionados con mujeres, entre otras cosas, de no muy buena reputación. Normalmente el colorear los ojos, el delinear los ojos, el colocar todo ese tipo de pinturas alrededor de los ojos, resaltándolos, opacándolos, no sé cuál sea la función específica, estaba considerado más especialmente para el tipo de mujer ramera. Como la intrigante reina, por ejemplo, Jezabel, quien con frecuencia y permanentemente utilizaba este tipo de pinturas en sus ojos, y era una forma como se representaba la prostitución, símbolo de la Jerusalén infiel.
mencionada por los profetas Jeremías y por el profeta Ezequiel. En el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30, libro de Jeremías, capítulo 4, verso 30, y en el libro de Ezequiel, capítulo 23, verso 40. Por favor, tome nota de estos textos y léalos usted en casa con un tiempo oportuno. Ahora, al juzgar por el gran número de recipientes de cristal o piedras encontrados en muchos de estos excavaciones arqueológicas, contenían varitas para aplicar col como delineador de ojos. Es obvio que muchas mujeres, tanto de Israel como de Egipto, las utilizaban, y especialmente las mujeres de Israel apóstatas. Wow, esto es interesante. En particular, las mujeres de cierta realeza o de cierta clase social, religiosa o política que pertenecían a ciertos niveles económicos, y eran ellas quienes precisamente se acostumbraban a maquillar de manera intensa con delineadores de ojos y otro tipo de cosméticos. El segundo aspecto del punto de los cosméticos utilizados para esta época, y pues al igual para el tiempo de hoy, tenía como finalidad el ejercicio de la seducción. La seducción, entiéndase como un arte en el trabajo de seducir por parte del trato que los cosméticos se utilizaban, y tenían como finalidad el buscar la atracción, tanto de hombres como de mujeres. Y cuando vemos el caso de Jezabel, recordemos que era conocida por adornarse, limpiarse, maquillarse su cutis con aceites, al saber que llegara Jehú, enviado de Adonai a Samaria, pues así pretendía seducirlo. Por su parte, Semiramis, la hermosa reina de Babilonia que conquistó a Egipto, se aplicaba en su rostro aceites preparados por sus esclavos, agregando polvos de antimonio, y ella endulzaba sus ojos y los profundizaba hacia una mirada misteriosa, tan irresistible, según el río, que proviene del río Nilo, se rindió y la raptó. Interesante. Ahora, el aceite balsámico se menciona en la Biblia en los relatos de la reina Esther. El aceite balsámico se menciona en los relatos de la reina Esther. Ya hablamos un poco sobre la historia de cómo Esther, Hadasha, recuerden, fue elegida entre muchas mujeres vírgenes de las localidades con el propósito de que fuese presentada al rey para que sustituyera a su esposa Basti, quien la había desobedecido. Ahora, la reina Seba y el rey Ezequías aplicaban igualmente todos estos tipos de aceites permanentemente. Un descubrimiento que se hizo respecto a una vasija de aceite en la cueva y en las cuevas de Qumran, a la orilla del Mar Muerto, dio lugar a este tipo de reconocimientos históricos y arqueológicos de gran importancia. Según parece, este aceite balsámico del que habla la Biblia se obtenía en los alrededores de En-Gedi. Las excavaciones han sacado a la luz hornos, tarros y diversos objetos de metal y hueso hasta el siglo VI antes de nuestra era, que parecieran ser utilizados también en otros lugares con el fin de preparar exquisitos perfumes de alta calidad, y muchos estudios han mostrado cómo se obtienen a través de árboles o arbustos de bálsamo que procedían originalmente de África y de Arabia, y las fragancias se originaban en la resina de estas plantas. El aceite balsámico alcanzaba un precio y un valor extremadamente alto en todos los contextos del comercio, y su cultivo se mantenía por ciertos personajes o ciertas familias en un extremado secreto. Preparar el aceite balsámico entonces para producir aromas y producir esos resultados no era un asunto popular, era una situación de expertos del arte del perfumista. Las escrituras no condenan el uso de cosméticos ni de adornos, pero sí destaca que deben utilizarse con modestia y sencillez. Vamos a ir un momento al primer libro de Timoteo. Acompáñeme, por favor. En el primer libro de Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 9.
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, aquí estos textos que estamos viendo aluden obviamente a unas condiciones en las que los pueblos estaban viviendo y en los que las mujeres ejercían el arte del perfumista, el arte de la belleza, el arte de los cosméticos, el arte de los vestidos de manera inapropiada, con la finalidad de seducción, trayendo como consecuencia tropiezo, seguramente adulterio y seguramente muchas otras circunstancias por los cuales tanto Pablo está exhortando, Timoteo está exhortando sobre esta situación. Ahora, no hay nada más agradable que ver a una persona que esté debidamente arreglada y presentada, pero también es muy desagradable cuando vemos particularmente a una mujer con exuberantes maquillajes, excesivas cargas de maquillaje que realmente no vienen al caso. Ahora, en las excavaciones que se han estado realizando hasta el tiempo de hoy en todo Israel, se han encontrado innumerables e incontables objetos relacionados todos con implementos cosméticos y en especial con perfumería. Cuencos de piedras, paletas para moler, para mezclar productos, frascos de perfumes con diferentes formas cilíndricas y decorados, tarros de alabastro para ungüentos, espejos de bronce pulido e incluso cucharas de marfil con hojas de palmera talladas en un lado de mango y en el otro lado con una cabeza de mujer rodeada de palomas. Entre toda la gente rica de estas comunidades, las conchas marinas eran recipientes muy populares para el cosmético. En yacimientos arqueológicos en Egipto y en Canaán se han encontrado también cucharitas para la aplicación de cosméticos hechas de marfil o madera y algunas talladas con un lado de forma que muchas estuvieran siendo utilizadas de manera aún muy fuerte sobre el cuerpo. Todo ello nos demuestra que era muy común que las mujeres de la época emplearan todo tipo de productos de belleza con el único propósito de cambiar o alterar su figura previamente establecida. Maravilloso, me parece que estos temas que estamos desarrollando nos muestran con claridad muchos aspectos que nosotros hasta hoy probablemente no le habíamos prestado atención. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en las historias bíblicas o en la historia, por ejemplo, a Cleopatra, y sabemos de Cleopatra cuánto tipos de perfumería y de formas de preparación y de belleza se utilizaban. Ahora, para ir cerrando un poco el contexto de lo que estamos desarrollando, permítame concluir algo. La belleza, desde los textos bíblicos que hemos ido considerando, nos muestran cómo a lo largo de la historia del hombre y la mujer han ocupado un lugar de preferencia en todas las comunidades. No solamente para la mujer, repito, también para el hombre. En el hombre probablemente desde un punto de vista más desde el cuerpo, desde el punto de vista atlético, pero en otros tiempos. Hoy por hoy los hombres también están muy sujetos a ciertos procedimientos cosmetológicos del tiempo moderno y a la preparación. Ahora, no solamente es importante que hablemos de la belleza desde el punto de vista físico, tenemos que hacer una revisión de lo que significa el aspecto interior, porque finalmente, amados hermanos, la belleza exterior será algo pasajero. Totalmente pasajero, porque el paso de los años y con el paso de los años pues viene también la deterioridad del cuerpo y aún por más que hayamos tenido un buen alimento, un buen ejercicio, definitivamente todos los cuerpos y todos los seres humanos entraremos a una etapa además
por demás maravillosa, que es la etapa de la vejez. Pero no solamente esa etapa de la vejez, al pasar los años, deteriora la belleza física, pero a su vez los años también nos dan madurez y nos dan estructura y carácter, y entonces aparece esa belleza espiritual, esa belleza interior, que cuán importante es, y ojalá y que todos podamos trabajar en ella con profundidad. Pero hay un aspecto que también incide gravosamente en el hecho de que la belleza no solamente se deteriore, sino que además cause consigo estragos en la salud. ¿Cuál es? Por supuesto, las enfermedades. Es algo absolutamente inevitable. Es absolutamente inevitable que nuestros cuerpos pasen por situación de enfermedad. Por lo tanto, sabemos que hay enfermedades de carácter generacional, pero también sabemos, amados hermanos, que no por el hecho de que vengamos de un contexto generacional, por ejemplo, de cáncer, entonces la línea generacional continuará en cáncer para siempre. No, amados hermanos, ese cáncer obviamente tuvo un origen, pero en la medida en que nosotros estamos en la palabra, caminamos en la palabra, creemos en la palabra, nos establecemos en la obediencia de la palabra y hacemos el proceso de tikkun, el proceso de techuvá, y cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, también lograremos que esos contextos generacionales desaparezcan y podemos establecernos. Permítame hacer una mención. Yo vengo particularmente de una familia en la que por generaciones de mi padre, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y demás, seguramente se ingería mucho licor. Licor. Cada fin de semana licor. Por supuesto, eso costó vidas. Ha costado la vida de muchos, mayores, jóvenes, en la familia, y hombres y mujeres seguramente. Estoy hablando en el sentido generacional. Pero cuando Hashem toma mi corazón, y después de esos 30 años, pues nunca más bebidas alcohólicas, nunca más ingerir o consumir algún tipo de droga. Bueno, nunca, a la gloria a mi amado Hashem, consumí un tipo de droga o alucinógenos, ¿no? Pero por lo menos el cigarrillo, que es igual una droga como tal. Entonces, ya 30 años de mi vida, en mi generación, sin ningún tipo de contaminación de esta, ha hecho y ha permitido, primero, recuperar muchísimo mi salud, tremendamente. Número 1. Número 2, mis hijos son la siguiente generación, y mis hijos hoy por hoy, ya algunos ya adultos mejor, pues ellos igual no tienen ni la intención, ni el anhelo, ni el deseo siquiera de pensar en una bebida, una cerveza, un alcohol, menos un cigarrillo. Entonces las generaciones sí pueden evidentemente tener un cambio y moldearnos a un proceso. Por eso es importante que aprendamos de la Biblia el contexto de lo que es la sabiduría y que seamos propiamente transformados y, como dice el libro de Romanos, renovados en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Un ejemplo típico bíblico es Abigail, una mujer de sabiduría. Abigail es una de esas mujeres de la Biblia con más belleza y también, a su vez, con gran inteligencia. Pastor, no entendí ese y también. Por favor, no me malinterpreten, no lo tomen a mal. Pero ustedes seguramente han sido testigos de muchos de estos famosos eventos de belleza nacional o internacional. Miss Universo. Y cuando vienen las reinas de belleza, muy lindas, muy bellas, muy escogidas y muy seleccionadas en cada país, cada representante de cada país, y los jueces hacen algunas preguntas básicas, elementales, de cultura general, de economía, o de algún tema, de algún tema. Y cuando se les hacen este tipo de preguntas y escuchamos sus respuestas, pues ustedes saben cuántos horrores de respuestas han presentado estas mujeres, que pueden ser muy lindas, muy bellas, pero probablemente, perdón la expresión y con todo respeto, muy huecas, que no tienen el sentido común, que no tienen el intelecto, que no tienen la preparación. Son muy bellas, muy lindas, reinas, pero que en muchos de los casos su sentido propio de capacidad o de inteligencia deja mucho
que desear. Pues ahí hice este paréntesis porque la Biblia sí nos muestra el caso de Abigail y nos dice que es una de las mujeres más bellas de todo el contexto bíblico, pero además inteligente. Inteligente. Y vemos que la belleza y la gracia de esta mujer pues vienen directamente de Hashem. Pero la mujer, dice la palabra, la mujer que teme a Adonai, esta mujer será alabada. Y la percepción entonces de la belleza, a menudo que implica el intercambio de alguna entidad que está en equilibrio y armonía con la naturaleza y puede conducir a sentimientos de atracción y de bienestar emocional. Por eso es importante, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros aprendamos a tener esos conceptos con claridad. Me refiero, lo vimos creo que en el programa número 1, el equilibrio de la belleza, no solamente física, sino también el equilibrio con respecto a la belleza desde el punto de vista del interior. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro Cantar de los Cantares en la Biblia, nos habla de la belleza y nos habla además de la hermosura, tanto física como espiritual. Por ejemplo, vemos que Lucifer, recuerden ustedes, ese personaje, Lucifer, tenía luz, pero desobedeció y por lo tanto esto le ocasionó una caída. Y vemos que la Escritura nos habla siempre de que cada uno de nosotros, nuestra integridad y nuestra belleza interior, y que tanto que repito esta palabra, está en la obediencia y en el temor a Hashem. Hay una belleza que todos necesitamos establecer y es la belleza de estar comprometidos en el yo con nuestro amado Padre Celestial. En el libro de Esther, si usted ha leído el libro de Esther, no lo vamos a hacer hoy, pero en el capítulo 2 y en los versos 8 y 9 se nos relata con mucho detenimiento la vitalidad de los jóvenes y vemos cómo se seleccionaron mujeres de toda la comarca para elegir la nueva esposa del rey. Y nos dice que eran mujeres extraordinariamente bellas. Pero no solamente extraordinariamente bellas, sino que adicional a ello eran sometidas a todo un proceso de preparación, de conocimiento, de habilidades, de expresión oral, de la manera como se expresan, cómo actúan, su comportamiento, su manera de pensar y desde luego todo su aspecto físico era evaluado, su dentadura, sus formas del cuerpo, etcétera. Todo era un proceso selectivo y de hecho tendrían una calificación que les permitiría ser elegidas y hacer como una primera selección, una segunda selección, una tercera selección, hasta formar realmente la que tenía que ser elegida. Por lo tanto, una de las cosas, entre otras muy extrañas, que aparece en el texto bíblico sucedió cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, en la residencia real, a cargo de Hagai. Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hagai, guarda de las mujeres. ¿Qué dice la Biblia sobre la belleza de la mujer? En el primer libro de Timoteo, capítulo 2, versos 9 y 10, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ya esto lo habíamos mencionado. En este sentido, una de las características de la belleza es que se experimenta a través de los sentidos, principalmente la vista, y el concepto de belleza en el mundo antiguo y su recepción de Occidente, vemos que entonces el atributo de la belleza está relacionado con la manera como las personas se presentan delante de otras personas y tienen una gracia, un favor especial que les permite ser reconocidas. En ese sentido, ya lo mencionamos hace un momento, sabemos que si la belleza se utiliza inadecuadamente, si la belleza se utiliza desde el punto de vista de la seducción, pues traerá consigo consecuencias lamentables para muchas familias. Ahora, que el adorno de ustedes, mujeres amadas, no sea el externo, sino que debe aplicarse aquí en el versículo de manera muy literal, que lo que verdaderamente el versículo lo que nos está diciendo es que haya una prohibición de que utilicemos la belleza, la vanidad, la cosmetología, el arte del perfumista y todos estos demás formas de preparación a la belleza con el propósito de hacer piedra de tropiezo
Y esto ustedes saben, a lo largo de la historia, emperadores, reyes, políticos, militantes, ministros, en todos los niveles, han pasado por la seducción, han pasado por la debilidad, por las pasiones juveniles, y esto ha ocasionado grandes destrozos en la humanidad. Entonces vemos cómo en las cartas apostólicas con frecuencia se tiene la intención de resolver este asunto con consejo y con enseñanza, para que la problemática que se vivía en las comunidades con respecto a la belleza y las consecuencias que esto traía, pudiéramos solucionar de una manera apacible y que las comunidades lograran entrar en una situación de estabilidad. Vemos primero que a quienes tenía el autor del libro de Pedro fue dirigida a los creyentes que estaban dispersos en localidades a las que se les saludaba, y como Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, y al referirse a ellos como expatriados, podemos inferir que la carta fue destinada a creyentes que habían sufrido por causa de la fe. Ahora bien, tan solo los versículos que podemos ver en el libro de Pedro, ustedes mujeres estén sujetas a sus esposos, el apóstol está hablando precisamente de cómo las mujeres aún casadas utilizaban todo tipo de artimaña, comillas a la palabra, de seducción. Pero ustedes son mujeres casadas, ¿por qué tienen que utilizar su belleza o su cosmetología para hacer uso de la seducción cuando ustedes son mujeres que están casadas y su correspondiente situación es para con su esposo? Vemos entonces, amados, que a lo largo de la historia, la Biblia nos empieza a narrar cómo la belleza ha traído consecuencias funestas a todas las comunidades. En ciertos capítulos vemos: asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus esposos, y podríamos ver que aquí también se nos dice: por favor, amados esposos, ustedes también estén sujetos a sus esposas, porque pareciera ser que la alusión es a las mujeres. Mujeres, ustedes estén sujetas a sus esposos. ¿Y qué se dice de los esposos? Esposos, estén sujetos a sus esposas. Si hay un matrimonio, si somos un matrimonio, entonces tendremos que estar en sujeción con respecto a nuestra relación matrimonial. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, verso 2, Pablo nos dice: y no se adapten conforme a este mundo. Estamos viviendo una condición de mundo en el que hoy todo el mundo va de aquí para allá y de allá para acá, y caminamos bajo las incidencias del mundo, y el mundo nos influencia, y el mundo nos quiere trastornar, y el mundo nos quiere influenciar, y el mundo nos quiere dominar, y el mundo nos quiere facilitar muchas de las debilidades que el hombre tiene, y todo como consecuencia ¿de qué? De la belleza. ¡Ay, qué belleza! Las tentaciones entonces nos están allí a la puerta. Las tentaciones tanto para hombre como para mujer están allí a la puerta, buscando una belleza que probablemente sea una belleza traumática, que probablemente sea una belleza catastrófica. Por lo tanto, dijo la palabra, y lo vimos esta semana, todo Hashem lo hizo hermoso. Todo Hashem lo hizo hermoso. Entonces, cuando lo hizo hermoso, no hizo al varón y a la varona hermosos con el propósito de la seducción. Hizo al varón y a la mujer hermosos con el propósito de la unidad, del ejad, del esposo y de la esposa, en una unidad como una sola carne. Pero la verdadera belleza, dice la palabra, es un espíritu afable, sereno, es decir, una forma de actuar que es tierna, apacible. Dice que son dos cualidades que ellas son realmente preciosas ante los ojos de Hashem. Este pasaje que estamos considerando cuando nos habla del espíritu afable y sereno, Adonai dice que algo es hermoso y no debe haber menor duda de que es así. Por lo tanto, que una persona se prepare, que una persona se asee, que una persona se vista decorosamente, que una persona se vista dignamente, entonces todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Amados hermanos, varón y varona, cuando vamos a nuestra reunión de congregación, pues seguramente todos sabemos utilizar un traje correspondiente
digno, afable, honroso para una reunión delante de Hashem. Pero no podemos hacer de llegar a un lugar de Keilah y presentarnos con todo tipo de atavíos sensuales, provocativos para hombres y para mujeres, y que la belleza y la decoración y la perfumería y la cosmetología sean seductores y piedra de tropiezo. Todo tiene su lugar. Si usted se está preparando para ir a una reunión social, usted utilizará un tipo de traje para una reunión social. Si usted se está preparando para su reunión de Shabbat, usted utilizará un traje adecuado y honroso para Shabbat. Si usted se está preparando para ir a la montaña, utilizará un traje correspondiente para ir a montaña. Si lo que está haciendo es preparándose para ir a hacer deporte, caminar, montar bicicleta, bueno, utilice el traje adecuado. Todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo. Todo tiene un orden y no podemos mezclar esos órdenes provocando, repito, situaciones lastimosas. Así es que la simetría de la Biblia, la simetría de la palabra nos dice que la estética está bien. La estética, la presentación, el aseo, el arreglarnos, por favor, es fundamental. Y hagámoslo siempre para honrar a nuestro Padre Eterno, Hashem. El Eterno entregó una gama de colores, de toda gama de colores, para vestirnos decorosamente, para que combinemos adecuadamente, para que nos presentemos dignamente con una belleza personal, una belleza física, pero más importante, esa belleza espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Mis amados hermanos, vamos a dejarlo hasta este punto y de hecho quiero también anunciarles para el día de mañana no vamos a poder tener nuestro programa de Torah al Instante, vamos a estar ausentes en un compromiso del ministerio, así es que vamos a cerrar el tema hasta este día, a menos que en el lugar donde vamos a estar pueda hacer algo para la jornada del día, entonces lo transmitiremos. Pero de no ser así, entonces nos veremos la siguiente semana. El próximo martes daremos comienzo a nuestro tema y continuaremos aquí en Torah al Instante. Muchísimas gracias, amados, por su compañía, por su tiempo, por sus comentarios, sus apreciaciones. Espero que el tema haya sido de interés y sé que aún todavía tendremos muchas cosas más que ahondar y profundizar, pero lo esencial, lo básico, por lo menos ya lo hemos podido digerir a la luz de todos los textos y versos bíblicos que hemos compartido. Muchísimas gracias, mis amados. Hasta entonces y desde ya les deseo un tiempo maravilloso de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Muchísimas gracias. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.